Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory nueva vez. Apolinar Veloz, economista dominicano de alto calibre, de gran conocimiento, experto en temas financieros y económicos, sobre todo de la política dominicana, de la política económica dominicana, está con nosotros hoy día. Gracias, Apolinar. No, gracias a ti por la invitación, Gregory. Mira, es normal que si somos dominicanos y nos juntamos y nos reunimos, empecemos a hablar de pelota normalmente o hablemos de política, porque el dominicano esas son sus preferencias. En este momento, un comunicador que se reúna con una persona de tus conocimientos, evidentemente, te va a hablar básicamente de reforma fiscal, porque desde hace meses ya se ha convertido este tema en la conversación económica y financiera del momento en nuestro país. Todos hablamos de reforma fiscal inminente. El gobierno también lo ha hecho porque lo ha anunciado que lo va a hacer. Entonces, como orientación para que sirva de aspecto didáctico en este conversatorio para el televidente, Apolinar, ¿qué motiva que en nuestra economía hoy día se necesite, si es así, hacer e implementar una reforma fiscal? Normalmente los gobiernos no se refieren a la causa de una reforma fiscal, en este caso la que corresponde para la República Dominicana. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, el gobierno del PLD planteó que para el año 2030 la presión fiscal debería estar en 24%. Durante el periodo que va desde el año del 2004 al 2012 se hicieron 4 reformas fiscales y una amnistía fiscal. Y la búsqueda era sencillamente mantener una presión fiscal que fuera, en algunos casos se planteó, de que fuera similar a la de los países más avanzados de América Latina, que tienen alrededor de 24-25% del producto de ingresos tributarios con respecto al producto. Lo que le daría al gobierno suficientes recursos para perseguir aquellas metas que se plantearon, no solamente en la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino la que se plantea este gobierno ahora. Sin embargo, hay una diferencia fundamental, y es el hecho de que cuando se plantea la reforma fiscal, la presión fiscal como un elemento que se persigue como fundamental dentro de la reforma no aparece. Oh. No se tiene como un objetivo. Sencillamente lo que se quiere es hacer una reforma fiscal para darle mayor cantidad de recursos al gobierno y que el gobierno, sin ningún ordenamiento de objetivos y metas, gaste los recursos no para resolver los grandes problemas de los dominicanos, sino sencillamente para hacer monorriel, para hacer teleférico y para construir. Como si los problemas del dominicano fueran de construcción y de obras públicas. No se trata de educación de calidad, y se trata de salud de calidad. Se trata de darle a la ciudadanía la posibilidad de estar seguros en sus hogares y en sus barrios. Significa agua potable, significa un montón de problemas acumulados que socialmente tenemos, que son los que debería atender el gobierno. Entonces, si eso no es lo que se persigue, ¿qué persigue el gobierno? El gobierno me luce que persigue mantener los mismos privilegios que durante décadas ha tenido el sector privado. Por ejemplo, las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales que calculó el Ministerio de Hacienda para este año son 340,000 millones de pesos. Uh-huh. Pero la evasión fiscal del impuesto sobre la renta de las empresas es del 60%. Pero la evasión fiscal de las personas físicas es de 62%. Wow. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo esos elementos conocidos por la autoridad fiscal del país, porque esos son datos de la propia DGI, cómo es que se propone una reforma fiscal y esos elementos no se pretenden tocar? ¿Tienes información de que no se pretenden tocar? No se han planteado tocarlos.
cada vez que se plantea tocarlos, la gente reacciona, el gobierno reacciona, no se pueden quitar las exenciones fiscales porque eso lo que hace es que ayuda a las empresas. Las empresas normalmente, y eso es lo que establece el mercado, realiza una inversión de acuerdo a la tasa interna de retorno del proyecto, es decir, lo que se va a ganar el individuo cuando proyecta la demanda y cuando proyecta sus costos, sabe cuánto se va a ganar. Eso es lo que incentiva la demanda de inversiones y la realización de inversiones, no que el gobierno le dé. El gobierno puede tener una estrategia de impulsar al sector privado y en esa estrategia puede incluir darle algún tipo de beneficio en el arranque de la empresa. Pero una vez arrancó la empresa ya usted no tiene que darle nada porque sencillamente la tasa de ganancia de ese proyecto es la que sustentará por mucho tiempo a ese proyecto de inversión. Aquí tenemos 50 años dándoles exenciones fiscales a muchos sectores, al sector turismo. El sector turismo no es un sector maduro después de 50 años, eso comenzó en el 69. No es maduro. Hay que seguirle dando dinero. ¿Y aporta tanto el sector turismo? El sector turismo tiene alrededor, produce, lo que pasa es que no son claros, produce alrededor de 10 mil millones de dólares. Eso fue el año pasado. El problema es cuánto importa y cuánto se llevan en los dueños del negocio como repatriación de capitales, porque eso tú tienes que restárselo. Y probablemente lo que yo asumo que queda aquí es el pago de los asalariados, que no son en su mayoría dominicanos, sino son en su mayoría de origen haitiano. Y no porque sean de origen haitiano, porque de verdad han mostrado ciertas habilidades que la mano de obra dominicana no ha tenido, digamos, la posibilidad de hacerlo, o sea, dominar 2, 3 idiomas. Y los haitianos, yo no sé, vienen de un sistema educativo que está colapsado, porque aparentemente todo en Haití está colapsado, pero sin embargo tienen habilidades que los egresados de las escuelas dominicanas no pueden alcanzarlo en ese sentido, y esos son los que están trabajando en el sector, de turismo. La preocupación que manifiestas en que, muy bien, tengamos la reforma fiscal, pero te preocupa y alertas de que en cierto modo haría lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora cada gobierno con los recursos que pueda conseguir, ¿correcto? Correcto. ¿Se combatiría esa situación? ¿Sería un antídoto para que el gobierno verdaderamente destine los recursos que recibes como debe y donde debe hacerlo, con la ley de responsabilidad fiscal que no se acaba de aprobar? Bueno, es que esa ley de responsabilidad fiscal tiene problemas. Lo que estimula es el gasto. Y eso es el otro elemento que efectivamente tenemos que combatir. La reforma fiscal no es solamente de los ingresos. La reforma fiscal tiene que ver con el gasto. Porque si no se controla el gasto, entonces en poco tiempo, a pesar de que se hizo una reforma tributaria y dio más ingresos a reforma tributaria, volvemos a tener la misma situación. Pero ayudémonos con la ley de responsabilidad fiscal. Porque la ley de responsabilidad fiscal te da la posibilidad de incrementar los gastos alrededor de un 7% anualmente. Entonces, habría que ver qué significa eso. Habría que hacer los cálculos y determinar si ese es un crecimiento que posibilita una armoniosidad entre la reforma tributaria y el gasto público. Que no lo creo, porque lo que creo que está garantizando es fundamentalmente que el gasto público crezca. Y uno de los problemas que tiene el gasto público dominicano es que es fundamentalmente clientelar. 3 partidas del gasto corriente, que son los sueldos y salarios, que son las transferencias sociales y el pago del servicio de la deuda, representan aproximadamente el 87% del gasto corriente. Es una distorsión eso. Enorme, enorme. ¿Por qué? Porque en esta administración, desafortunadamente, cuando el Partido de la Liberación Dominicana siembra a sus empleados a través de la ley de carrera administrativa, este gobierno no lo puede sacar. Sencillamente tiene que aumentar la nómina pública para darle trabajo a sus compañeritos. Eso no quiere decir que la ley de carrera administrativa sea negativa.
No, no es eso. Al contrario, está protegiendo a la gente que está ahí, pero la protege a esos nada más. Pero viene la mala costumbre. No, lo que digo es protege a esos Sí, que muy están bien. en el PLD, pero sencillamente eso tienen que durar 20 años y tener una determinada cantidad de años y lo protege durante ese periodo. Durante los otros periodos presidenciales, ningún presidente puede sacar a los que estaban para poner a los suyos. Sencillamente tiene que aumentar la nómina pública, uno. Y la nómina pública en esta administración ha aumentado bastante. Fuera de ese detalle que acabas de mencionar, el Estado dominicano, ¿consideras que es más grande de lo que debería ser? Sí, es demasiado grande. Yo no sé cómo es posible que los neoliberales que están en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, no sé cómo se llama ya, no han dicho que el gobierno tiene que ser más pequeño, porque eso es lo que plantean los neoliberales. Y el Consejo de Hombres de Empresas o de la empresa privada no plantea la reducción del gobierno, incluso ha aplaudido el ensanchamiento del gobierno, el crecimiento del gobierno. Pero mira, Gregory, la otra cosa. Las transferencias sociales tienen como único objetivo conseguir un voto. Tú dices, pero no, eso es exagerado, Apolinar. No, no lo es. Porque cuando llega el momento de las elecciones, ¿no? Y durante el transcurso de una elección y otra, lo que se hace es sencillamente dar esa dádiva a a las familias pobres para sencillamente garantizar que haya un voto favorable del partido de gobierno. Eso lo hizo el PLD y ahora lo está repitiendo como su política este gobierno. Y eso significa más del 25% del gasto corriente, ¿no? Y después, obviamente, el hecho de que se gaste mucho dinero y se tenga un déficit fiscal, y ese déficit fiscal, de la única manera que el ministro de Hacienda entiende que se puede resolver es a través de crédito, y más de 25,000 millones de dólares hemos cogido prestados en 4 años, mucho más que cualquier administración anterior, entonces te darás cuenta de que esas 3 partidas están ligadas fundamentalmente a una gestión incorrecta del presupuesto público. Sin embargo, en el mejor sentido de la palabra, al gobierno, es lo que noto, no le preocupa el nivel de endeudamiento en que estamos. No, porque fíjate que durante la pandemia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dieron, digamos, luz verde a prácticamente todos los países para endeudarse por el problema que ocasionó la pandemia, es decir, redujo la actividad económica, la inflación aumentó enormemente y había que evitar que la contracción económica fuera, digamos, muy grande. Y lo que hizo fue que estimuló el gasto público. Pero ese gasto público con contracción económica que tenía una reducción de los ingresos, lo que iba a hacer era aumentar el déficit. Y el aumento del déficit se financió con recursos externos. Y entonces, bueno, ellos no están interesados en conocer la profundidad financiera del gobierno dominicano, porque, como ellos dicen, todavía nos prestan. Eso quiere decir que nuestro riesgo país es bajito y que nosotros podemos pagar. Nosotros estamos... Y nuestra calificación que es buena, sí, pero, dice el gobierno. Pero lo que pasa es que el gobierno, ni los calificadores tampoco, toman en consideración que el gobierno dominicano está tomando dinero prestado para pagar los intereses de la deuda. Y a eso se le conoce en el mundo financiero como un juego de Ponzi, es decir, en el que tú estás pagando tu tarjeta de crédito, cogiendo otra tarjeta de crédito, y cuando esa tiene una deuda mayor, tú coges otra tarjeta de crédito, va a llegar en un momento que no vas a poder tener ninguna de las 3. Y eso juega el gobierno dominicano. Y el asunto es el siguiente. No ver eso significa que tampoco ve cuál es el objetivo central de la reforma fiscal. La reforma fiscal es sencillamente obtener los recursos para financiar el gasto público, pero un gasto público que sea, digamos, consistente con los problemas fundamentales, no para hacer obras que embellezcan a la República Dominicana. Quienes tienen que ser embellecidos con buena educación y buena salud son los ciudadanos.
que haya derechos, que la justicia funcione y que todas las instituciones públicas jueguen el papel que deben jugar y que la sociedad dominicana funcione. ¿La sociedad dominicana funciona en la actualidad? Esa es una pregunta que habría que hacer. Yeah. Con eso que mencionas, Apolinar, te menciono a ti, pero no hay la evidencia por estos 4 años de ejercicio financiero del gobierno de que se caracterice por el interés en incrementar los gastos en inversión de capital. Bueno, este año ha ido variando un poco respecto a los 3 anteriores, pero este gobierno no ha tenido esa característica. Sí, el problema es que tiene que coger prestado para hacer gasto de capital. Y para cubrir el déficit. Y para cubrir el déficit. O sea, y mal calcular el déficit, porque lo calculan mal. Ellos colocan los préstamos que van a tomar en el periodo que sigue, que no han sido todavía aprobados por el Congreso, lo ponen como ingresos. Y esos ingresos lo ponen como, lo suman a los ingresos que provienen de los impuestos. Y eso lo suman. Y eso es un error, porque le está diciendo que tiene recursos que todavía ni siquiera han sido aprobados por el Congreso. Y aun cuando lo aprobara el Congreso... Eso se oye peligroso. No, claro que sí. Y aun cuando lo haya aprobado el Congreso, eso es financiamiento, que los economistas decimos que eso va por debajo de la línea. ¿Qué quiere decir por debajo de la línea? Que no entra en los gastos corrientes ni en los gastos de capital, sino que entra como financiamiento. Entonces, con esa práctica, lo que quieren es engañar a la gente diciéndole que tienen un déficit menor, pero el déficit realmente es lo que ellos calculan más esos ingresos que son financiamiento, y eso es un déficit enorme. Y el director de presupuesto lo sabe, y el ministro de Hacienda, si no lo sabe, debería aprenderlo, para que si por alguna casualidad llega a ocurrir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ellos son muy buenos y le dicen que ellos son la mejor economía del mundo, pero en ese caso, cuando ponen el capital del fondo, entonces el fondo se las cobra y le dice, no, ustedes tienen que recalcular eso no es así. El señor Jochi Vicente, escuchándote decir eso, se puede molestar. No, él no se va a molestar porque él sabe que yo tengo razón. Él sabe que la conducción de ese ministerio ha estado, digamos, sobrepasado en la solución del déficit a través de deuda. Él lo sabe, los datos están ahí, él los conoce mejor que yo. Lo que pasa es que ser un buen administrador financiero del Estado Dominicano significa tener en la cabeza otras estrategias de financiamiento que funcionan también de la misma forma. ¿Podría ser una de estas la calidad de la fiscalidad? Claro, comenzando por ahí, porque el presupuesto público dominicano carece de todos los instrumentos que permita elevar la calidad del gasto. Los funcionarios públicos hablan de calidad del gasto, pero no saben a lo que se está refiriendo. No saben lo que debe hacerse como precedente de cada presupuesto, para que efectivamente haya calidad del gasto. El presupuesto público dominicano es un listado de gastos, nada más. Ahí no hay ninguna otra cosa. Ahí tú no tienes los objetivos de cada ministerio. Tú no tienes los indicadores para medir cómo se alcanza ese objetivo, si se alcanzó con el dinero que está apropiado en el presupuesto o si se necesitó más. Si estamos hablando del cumplimiento de la meta anual, está desprovisto de todos esos elementos, no tiene programas, no tiene actividades, y las actividades son las que contienen los proyectos de inversión, no tiene nada de eso, y si ellos lo tienen, no lo publican. Entonces, para que eso, digamos, para que el presupuesto público pueda, digamos, ejercerse de una manera con todas las de la ley desde el punto de vista de la calidad, todos esos elementos están ausentes. Y el ministro no se da cuenta de eso. Obviamente él se pudiera dar cuenta de otras cosas porque él mantuvo todo lo que era su ejercicio profesional declarando impuestos. Probablemente en esa área pueda tener mejor desempeño. A lo mejor pudiera tener mejor desempeño si estuviera en la DGI, tal vez, ¿no? Entonces, en ese caso, a mí me parece que las calificaciones que él tiene
evidentemente que podrían servir mucho mejor en otra área que como ministro de Hacienda, porque como ministro de Hacienda nos está llevando a un, digamos, monto de deuda pública insospechado. Ni los PLDistas hicieron una deuda pública tan grande en 4 años. Ya. ¿De cuánto sería el interés racional obtener mediante recursos, en el aspecto de obtener recursos de una reforma fiscal en este momento? Mira, uno de los problemas que tiene que enfrenta, digamos, y esto lo enfrenta socialmente el gobierno y el partido de gobierno, es que durante los últimos 6 o 7 años, o entre el 2004 y 2012, se hicieron 4 amnistías fiscales. ¿Y qué significa amnistía? Que tú dejaste de pagar el impuesto, o sea, tú violaste la ley, y que posteriormente te amnistían y te dicen, te voy a reconocer eso, y además de que te voy a reconocer eso, limito la operatividad de la DGI para volver a, digamos, revisar ese año que tú no declaraste y que pagaste tardíamente, o dejaste de pagar varios años y sencillamente tú estás esperando una amnistía fiscal para eso. Entonces, esa amnistía fiscal se da justamente porque hay violaciones a la ley de impuestos, es decir, la gente que tiene que pagar impuestos no paga impuestos y después se va a una amnistía fiscal y aclara todo. Entonces, sabemos que hay gente que viola la ley de impuestos y al mismo tiempo le damos una salida con otra ley para que sencillamente la evasión que tuvo no sea sancionada y sencillamente pueda salir por la puerta grande, y cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 6 años, se hace una amnistía fiscal. Y eso ha sido una práctica. Yo pienso que si se quiere resolver el problema de impuestos, el problema de falta de ingresos, es quitando las exenciones fiscales y sencillamente elaborar un programa de reducción de la evasión fiscal, porque la autoridad tributaria sabe quiénes son los que evaden impuestos en este país, porque no somos los que pagamos ITEVIS, no somos los que tenemos un empleo que no pagamos el impuesto, son otra gente y ellos saben quiénes son. Entonces se puede hacer un plan en serio para reducir esa evasión fiscal y reducir las exenciones, y eso resuelve por mucho el problema del déficit. Ahora bien, se puede resolver el problema del déficit, pero el gobierno no puede estar tirando dinero al aire. Tiene que haber un plan de desarrollo. Obviamente que la gente que cree en el mercado no cree en planes de desarrollo, cree que el mercado lo hace todo. Obviamente, si lo dejamos al mercado, lo que van a hacer los empresarios es hacer negocios todos, y no se trata de hacer negocios con el dinero público. Se trata de hacer, digamos, el gobierno es sencillamente para resolver los problemas que son de la sociedad. O sea, para resolver el problema de la convivencia social, de la salud, de la educación. Para eso es el gobierno. Los empresarios, que hagan negocio en otra cosa, es decir, que vendan, que importen, que produzcan bienes que son necesarios para la economía y que sencillamente lo vendan. Y con la característica que puede uno mirar que tiene este gobierno de que no le gusta la confrontación, ¿piensas tú que concretamente, y tú empiezas a sonreírte, puede el gobierno decir, no, señores que están exentos de esto, no más? ¿Tú piensas que? Creo que es bastante difícil para el gobierno. Sin embargo, pienso también que ellos pondrán en la balanza el hecho de que no hacer una reforma fiscal que sea equitativa, justa y que sea progresiva desde el punto de vista de que el que tiene más pague más, podría tener efectos políticos importantes para el 28 y podría lastimar políticamente a esta administración. Yo pienso que se pueden exacerbar los ánimos. A nadie se le puede quitar un centavo más de impuesto cuando hay tantos privilegios en la estructura tributaria dominicana. Y eso es lo que está viendo la gente.
O sea, yo no puedo seguirte beneficiando cuando la gente tiene dificultades para poder vivir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que puede tener un efecto negativo, no solamente para esta presidencia, sino para otra probable del partido de gobierno. Entonces ellos tienen que sopesar qué es lo que van a hacer. Y ya hay grupos que comienzan a manifestarse, ¿no? Por ejemplo, la aprobación del código. Ya hay grupos de la sociedad que han comenzado a manifestarse. Y habrá grupos que se comenzarán a manifestar también con la cuestión de la reforma fiscal cuando el gobierno decida qué es lo que va a hacer, porque aún no ha decidido. Ha puesto a algunos economistas a hablar de tasas. Y el problema no es de tasas. El problema es de la orientación de la reforma. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? El gobierno no ha planteado nada de eso. Lo que quieren es ampliar la base del ITEVI y poner una tasa mayor o reducir el impuesto sobre la renta de 27 a 8. Eso es lo que están planteando los economistas que el gobierno les ha mandado a hablar. Pero eso que están poniendo sobre la mesa, que corresponde exactamente a una política neoliberal de economía de la empresa, evidentemente que en las condiciones actuales no es posible aplicar en la República Dominicana. Las condiciones no están dadas para eso. Y yo pienso de que el gobierno debe reflexionar. Ya dijo que no va a enviar la reforma fiscal ahora, sino que va a ser el 16 de agosto. Había dicho anteriormente a través de sus voceros que se debía mandar al Congreso y que no se debía discutir con nadie. Y él ha venido modificando su visión de cómo debe ser esa reforma y cómo debe aprobarse. Y ya entiende que la debe aprobar el Congreso del PRM. O sea, ya estamos hablando de que el elemento político de una reforma fiscal que sea irracional desde el punto de vista de los elementos que yo te he mencionado, evidentemente que tendrá un efecto político importante para esa organización. Porque si se hace después del 16 de agosto, será imposición. Imposición porque ellos dominan totalmente el Congreso. No tienen que comprar a nadie, no le va a costar un centavo, pero tendrá un costo político importante. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Apolinar Veloso, hoy día en La Hora con Gregory. En breve retornamos.